Saludos, mis queridos hermanos, ¿cómo se sienten? Sé que muy bien, gracias a Dios. Pues hoy viernes 27 de noviembre, desde nuestro ministerio Evangelizando con María y desde aquí la República Dominicana, compartiendo con todos ustedes desde nuestras plataformas de YouTube, Facebook, Twitter y también desde Evangelizando con María. Así es que radio, así es que ya lo saben todos, muchas gracias por recibirnos, compartiendo la fe a través de las noticias católicas con ustedes. Bueno, pues hoy tenemos muchas informaciones interesantes. Hoy la carpeta está llena de información, por lo tanto, pues recuérdense de que tienen que inscribirse en nuestras plataformas y dejarnos sus comentarios. También, si pueden, pues compártanlo. Sus comentarios son muy importantes. Los esperamos en YouTube a Paso de Vencedores. Estamos fortaleciéndonos. Comenzamos desde cero. Así es que ya lo saben. A Paso de Vencedores vamos fortaleciéndonos, queridos hermanos. Bueno, pues comencemos inmediatamente con los titulares de las noticias. Estados Unidos, la diócesis no suspenderán las misas con fieles pese al pedido del gobernador de Kentucky, de la diócesis de Kentucky, pues no van a suspender las misas con los fieles. También, única iglesia en Gaza lleva esperanza a casas con imagen del niño Jesús por la Navidad. Por otro lado, con más de 40 sacerdotes, diócesis realiza jornada de confesiones. Vamos a ver dónde es eso. En Venezuela, la Corte Suprema elimina las restricciones al culto religioso en Nueva York gracias al voto de Amy Barrett en Estados Unidos. Gracias. Vamos a ver de qué se trata esto. También la ministra de Interior Bélgica, dice que la policía vigilará que las familias no se reúnan en Navidad por la pandemia. Ay, caramba, esto se pone color de hormiga allí en Bélgica. Hospital del Papa recibe premios de la UEFA por su labor a favor de la infancia. Y también el Papa agradece a las mujeres de las villas en Argentina por su compromiso contra el aborto. Además, tenemos otras informaciones que esperamos nosotros que nos dé el tiempo para cubrirlas. Por ejemplo, la convocatoria en Argentina ante el Congreso luchando por la vida en Argentina, en Europa también piden no sucumbir a la red de Soros en Europa, no sucumbir a la red de Soros. Vamos a ver quién dice eso. Y también un informe revela que la pandemia del COVID-19 agravó persecución contra los cristianos. Eso, entre otras noticias. Vamos rápidamente, pues, a entrar a los detalles de estas noticias. Tenemos que las 4 diócesis católicas de Kentucky, Estados Unidos, decidieron no suspender las misas con fieles a pesar de la solicitud del gobernador demócrata Andy Beshear para que los servicios religiosos se celebren solo en línea hasta el 13 de diciembre. Beshear solicitó que las iglesias dejen de realizar el culto público para detener la propagación del coronavirus. Kentucky ha experimentado un aumento en el número de casos de muerte, igual que todos los estados en Estados Unidos.
Frente a ello, el gobernador expresó su preocupación de que los servicios de iglesias y eventos relacionados puedan contribuir a la propagación. A pesar de la solicitud, las misas públicas no se detendrán en Kentucky. En este momento, no suspenderemos las liturgias públicas, pero alentaremos a todos a actuar de manera responsable, que respete la gravedad de esta pandemia y la salud y seguridad de todos, dijo el arzobispo de Louisville, Monseñor Joseph Kurtz, en un comunicado el 19 de noviembre. Así también, por otro lado, el padre Gabriel Romanelli, párroco de una iglesia católica en la Franja de Gaza, dijo que por Navidad están visitando con una gran imagen del niño Jesús a las pocas familias católicas que viven en el territorio de Gaza, para llevarles esperanza en medio del miedo por el esperado aumento de casos del COVID-19 durante el invierno. En declaraciones a Asia News, el padre Romanelli confirmó que el aumento de contagios del virus y de las víctimas en la Franja de Gaza ya es muy alarmante y que la llegada del invierno despierta aún más temores. En las últimas 24 horas se reportaron 1.560 casos nuevos, 16 muertes también en los territorios palestinos, y de ellos 689 infectados y 3 fallecidos son de la Franja de Gaza. Oramos por nuestros seguidores católicos en la Franja de Gaza y por todo el mundo, aún no sean católicos, allí en la Franja de Gaza, que los recursos le fluyan para combatir también esta pandemia. Pues en otra información, la diócesis de San Cristóbal en Venezuela realizó este 21 de noviembre una jornada de confesiones con el apoyo de más de 40 sacerdotes para llevar el sacramento de la reconciliación a los fieles. Desde las 8 de la mañana, hora local, la diócesis congregó a los fieles y sacerdotes en el atrio de la Catedral de San Cristóbal y en la Plaza Juan Maldonado para la jornada de confesiones convocada por el obispo diocesano Monseñor Mario Moronta. Para evitar los contagios, los asistentes y organizadores de la actividad siguieron las medidas de bioseguridad y mantuvieron el distanciamiento social respectivo al hacer uso de los espacios abiertos disponibles. Nosotros pensamos de esta manera que si se mantiene, ¿verdad?, el rigor de bioseguridad, pues las iglesias no son un medio de contaminación. En lo que respecta aquí a República Dominicana, se va llevando muy bien. En todas las iglesias usted ve el distanciamiento social, las mascarillas por igual. Solamente los que viven en familia son los que están juntos. Después el resto se va separando, Ya eso no necesita ni ordenamiento. La misma comunidad va procediendo de esta forma. Así es que las iglesias, el culto no es una forma de expansión del coronavirus. Bueno, miren, gracias al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Él va a salir de la presidencia, pero va a dejar un legado para nosotros muy bueno, muy preponderante. Miren esta información. Gracias, Señor. Esta noticia la decimos nosotros. No sé
si como surgió muy reciente, no sé si los medios seculares se hicieron eco de ellas, pero me imagino que lo harán. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha prohibido a Nueva York imponer límites en la asistencia a iglesias y otros lugares de culto en áreas designadas como muy afectadas por la pandemia. El voto de la nueva jueza de la Corte, Amy Coney Barrett, ha sido decisivo. Óiganlo bien, el voto de la nueva jueza de la Corte, Amy Coney Barrett, ha sido decisivo. Miren la diferencia, miren la diferencia. Señor, gracias, Dios, gracias por iluminar a Donald Trump para escoger a Amy Coney Barrett, católica, practicante, católica practicante. Los jueces se dividieron 5-4 el miércoles con la nueva jueza Amy Coney Barrett, católica devota, demostrando la importancia de su designación por el presidente Trump e inclinando la balanza hacia el ala conservadora de la Corte. Los tres progresistas, así como el presidente de la Corte, de la Suprema Corte, John Roberts, desintieron. La sentencia supone un cambio de criterio del Supremo estadounidense a principios de este año, cuando la predecesora progresista de Barrett, Ruth Bader Ginsburg, todavía vivía. Los jueces también se dividieron 5-4, pero a favor de dejar vigentes las restricciones que afectaban a las iglesias de California y Nevada. Todo ahora varió. Gracias a nuestra querida Amy Coney Barrett, que pues inclinó la balanza hacia nuestro favor allí en la Corte de los Estados Unidos. Eso indica que en esta Corte tendremos que vernos durante los próximos 4 años por muchas circunstancias. Así es que, bueno, en otra información, Bélgica es uno de los países europeos que va a limitar la posibilidad de que las familias se reúnan en la Navidad debido a la pandemia por el COVID-19. Y la ministra de Interior, Annelies Verlinden, ha conseguido enfadar a buena parte de la población al asegurar que la policía vigilará que nadie se salte las normas. Bueno, la verdad es que ha metido este personaje, pues ha metido a Bélgica en un tremendo lío. Dice ella: a mí también me encanta la Navidad y desearía poder estar con más gentes, pero por mi parte lo haré con las personas que viven bajo nuestro techo, mi esposo y mis 2 hijos. No es necesario ser virólogo para saber que esta es probablemente la forma de hacerlo, ha asegurado el primer ministro belga, Alexander De Croo, que esas palabras Croo indicó por dónde irán las restricciones en el país y parece inclinarse por crear grupos burbujas para las fiestas. Bueno, ya ven ustedes por dónde están caminando las cosas. Fíjense, hermanos, pues nosotros queremos volver a insistir en ustedes a que se suscriban dándole a la campana en YouTube. Vamos a fortalecer nuestra plataforma en YouTube. Igualmente los hermanos de Twitter, los hermanos de Facebook.
Vamos a fortalecer esta plataforma de YouTube para que esto llegue. Miren, lo que no dicen los medios seculares, esas informaciones que no van a salir en los medios seculares, nosotros las recogemos de nuestros medios y se la presentamos a ustedes para que cuando usted va en su carro, va en su, está en su trabajo, donde quiera que usted pueda estar escuchando, compartiendo la fe con su hermano Rafael Martínez, pues lo haga y se mantenga informado. Repetimos que el católico pues no puede estar bajo ninguna circunstancia fuera en el aire sin información. El católico tiene que estar informado. Miren, lo que no se dice, me gusta decirlo, repetirlo muchas veces, lo que no se dice en otro lado lo decimos nosotros. Esta información no la van a resaltar porque no les interesan los medios seculares que responden al nuevo orden mundial y lo que le hacen el favor a George Soros y esa pandilla que lo acompaña. El Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma, conocido como el Hospital del Papa, recibió este miércoles 25 el premio de la UEFA Foundation por su trabajo junto con la Federación Italiana de Fútbol en favor de los niños. El premio lo recibió la presidenta del Hospital Vaticano, Mariela Hinault, de manos del presidente de la FIGC, Gabriel Gravina, y trae aparejado una contribución de 50.000 euros para la Fundación Bambino Jesus Onlus. Ya ustedes ven, queridos hermanos, esa información se la presentamos a ustedes. Eso es lo que hace la Iglesia Católica en muchas partes del mundo. No solamente en este hospital, trabajar y darle el servicio que Dios manda. Eso es lo que hace nuestra Iglesia Católica. Así es que, queridos hermanos, pues no se dejen bajo ninguna circunstancia confundir. Bueno, miren, con una carta autógrafa fechada el 22 de noviembre, el Papa Francisco reitera la importancia de proteger la vida contra los intentos de legalizar la práctica del aborto en Argentina. La carta del pontífice dirigida a la diputada Victoria Morales Gorleri responde a la carta enviada al Papa por un grupo de madres de las villas, una red de mujeres que desde el 2018 luchan por la protección de los no nacidos, especialmente en los barrios populares de Buenos Aires. En particular, las firmantes de la carta pidieron el apoyo del Papa Francisco en su compromiso contra la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, actualmente muy debatida en Argentina. Entonces, ya esa información la recogimos que el presidente de Argentina pues había sometido nuevamente después de que esta agenda había sido rechazada por el Congreso. Él vuelve otra vez de una manera hasta maliciosa, si se puede decir, tratando de imponerle una ley al pueblo de Argentina que a vista de buena gorda lo rechaza. Entonces, vámonos para que no dejemos de, vamos a presentarles entonces el versículo de hoy para el Evangelio de hoy, de la lectura del día de hoy. Dice así, tomado el Evangelio de hoy, en las misas de hoy está tomado de Lucas 21, 34 al 36. Y lo que vamos a resaltar en él es: podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Es uno de los, es un versículo muy a la medida de hoy en día para el presidente de Argentina.
Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de existir. Y eso va también para el nuevo orden mundial, para George Soros y su pandilla. Es decir que George Soros, que tiene presencia en República Dominicana. Pues bien, queridos hermanos, hay otras informaciones que no me gustaría que se quedaran. Nos voy a tomar unos minutitos más, pero se las vamos a presentar a ustedes. Bueno, ya ustedes saben que hay un informe que revela que la pandemia del COVID-19 agravó la persecución de los cristianos durante esta pandemia. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, perdón, que tiene presencia en 23 países, reveló en un reciente informe global que la pandemia del COVID-19 agravó la persecución, secuestro y detención injusta de cristianos en algunas partes del mundo. También esta información es muy relevante porque fíjense quién la dice. Muchos Soros quiere una sociedad abierta, mientras que nosotros queremos una sociedad segura. Según él, la democracia solo puede ser liberal, mientras que nosotros creemos que puede ser cristiana. Según él, la libertad solo puede servir para la realización personal, mientras que creemos que la libertad también puede ser utilizada para seguir las enseñanzas de Cristo, para servir al país y para proteger a nuestras familias. Así, bueno, pues lo expresó lo expresa nuestro querido amigo se me fue perdónenme, se me fue la información de aquí de la pantalla. Bueno, muchos creen que el primer ministro de un país no debería discutir con George Soros. Su razonamiento es que Soros es un criminal económico porque hizo su dinero a través de la especulación, arruinando la vida de millones de personas e incluso chantajeando a economías nacionales enteras. Así como los gobiernos no deben negociar con terroristas, dicen los primeros ministros, tampoco deben debatir con criminales económicos, como es el caso de George Soros en Europa. Ay, Dios mío. Así lo ven ustedes y esto viene precisamente de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría. Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, es quien se expresa de esta manera contra George Soros, desnudando en un artículo a George Soros. Bueno, y a las calles en Argentina, todos los providas van frente, todos al Congreso. Mañana 28 de noviembre han sido convocados todos los providas frente al Congreso en Argentina. Así es que ya lo saben, la cosa se está poniendo buena en Argentina. Esperamos que no se imponga la muerte en Argentina. Queridos hermanos, así pues lo dejamos a ustedes. Muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio, compartiendo la fe con su hermano Rafael Martínez, las noticias católicas, análisis. Y bueno, oramos también por todos los que participan de esta fe. Y no queremos irnos sin orar por nuestro amigo sacerdote ido a la paz del Señor, Constantino Zorrilla, que mañana es el último día de su novenario. Descanse en paz y que brille para él la luz eterna. Queridos hermanos, pues Dios los bendiga
a ustedes. Gracias por estar con nosotros y perdónennos el tiempo que les robamos de más. Se nos quedaron como quiera muchas informaciones. Regresamos con ustedes el próximo lunes.